Familia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es Revestidos de humildad. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más delante de tu presencia, unidos en familia, buscando de ti a través de tu palabra, creciendo en el conocimiento que tenemos de ti, creciendo, Señor, en nuestro espíritu, creciendo en nuestra fe. Te damos gracias porque eres tú a través de tu Santo Espíritu quien trae revelación de tu palabra para que nosotros podamos comprenderla, para que nosotros de esta manera logramos crecer, para que de esta manera nosotros podamos compartirla con otras personas para que ellos también puedan conocerte a ti, a tu Hijo Jesucristo, conocer la verdad. La palabra dice conocer la verdad y la verdad os hará libre. Te damos gracias porque tu palabra es la verdad y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, revestidos de humildad. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Humíllese bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Amén. Humíllense bajo el poder de Dios. La Reina Valera dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y tiene un propósito. El propósito de humillarnos delante de Dios es el que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo de Él, cuando sea su tiempo, nosotros seremos exaltados una vez que hemos sido humillados. Ahora, ¿qué se refiere con humillarse delante de Dios, delante de la poderosa mano de Dios? Humillarnos a Dios es creerle a Él y poner toda nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces el propósito, la voluntad de Dios es que a través de su Hijo Jesucristo nosotros seamos salvos. Nosotros nos humillamos a Dios cuando aceptamos su voluntad, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos sometemos a su voluntad y esperamos así su favor y aceptación. Esa es la manera como nos humillamos delante de Dios. La mayoría de los hombres quieren buscar la salvación a través de sus propios medios, a través de sus propias obras, a través de lo que hacen. O la mayoría de las personas ni siquiera buscan la salvación de Dios, sino buscan exaltarse a través de sus propios medios, de sus propios esfuerzos. Van detrás de las cosas del mundo, de los logros, de la riqueza, de las posiciones. Pero aquí el Señor nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque en su momento nosotros seremos exaltados. Entonces nosotros debemos reconocer que no podemos solos. Humillarnos delante de Dios es reconocer que necesitamos de Él. Aprender a depender de Dios. Eso es humillarse delante de Dios. Ahora, para ser exaltados por Dios, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él. Ahora vamos a ir a Santiago 4.6. Santiago 4.6. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Amén. Entonces, la Reina Valera dice de la siguiente manera, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste. La palabra resistir significa oponerse, estar en contra, rechazar. Dios rechaza a los soberbios, a los orgullosos. Encontré este comentario de Matthew Henry que decía, el orgullo es un pecado que hace diablo a los ángeles. El orgullo es un pecado que hace diablo a los ángeles. Eso lo encontré en los comentarios de Matthew Henry. Me impactó bastante porque Satanás era un ángel. Pero el orgullo, la vanidad, el creer que él podía ser lo mejor que Dios, lo llevó a convertirse en un diablo. Entonces, este pecado del orgullo es un pecado gravísimo. Por eso la palabra dice acá que Dios resiste, se opone, está en contra a los soberbios, a los orgullosos. Y por el contrario, da gracia, muestra su favor a los humildes. Ahora, cuando habla de humildes, no habla de pobreza. No habla de pobreza material, habla de esa condición espiritual de sometimiento a Dios. Humillarse no es ser pobre, humilde no es ser pobre, humilde es ser pobre de espíritu, o sea, de una condición de espíritu humilde, una condición de espíritu que reconoce que necesita de Dios.
Los que reconocen humildad espiritual, humildad es esa condición del hombre espiritual, de ese ser interior que reconoce la necesidad de Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la humildad. A ese es al que Dios da su gracia, al que muestra su favor, a estos humildes. Vamos a ir a Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgulloso y el arrogante solo tiene un destino, la destrucción y la caída. La Biblia, la versión Biblia, la palabra, dice: la soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso. Aquí dice: el orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. El fracaso. Entonces el orgulloso, el soberbio, está condenado a la destrucción y al fracaso. Aunque piense que le está yendo bien en este mundo, ¿sí?, está condenado al fracaso y está condenado a la destrucción, está condenado a la muerte. El orgulloso, el soberbio, el que piensa que porque tiene su dinero, porque tiene conocimiento, pero es ese conocimiento de este mundo, o porque piensa que tiene una posición, o porque se cree que él puede, que es más que los demás, o que por sus propios medios lo puede lograr. Este tipo de persona soberbia, orgullosa, pues solo tiene un fin y es la ruina, y es el fracaso. Y estamos hablando del fin espiritual, porque puede que le vaya bien materialmente en este mundo, pero lo más importante no es lo de este mundo, porque este mundo es perecedero. El lapso de tiempo dice acá que nosotros somos peregrinos en este mundo. Nuestro espíritu es eterno. Lo más importante no es esto temporal, sino lo eterno, lo espiritual. Ahora mire lo que dice Mateo 5, versículo 3. Mateo 5, 3. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y está hablando sobre las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de necesidades que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Amén. La Reina Valera dice: bienaventurados los pobres, porque los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora, la palabra de Dios para todos dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Los que reconocen en el espíritu, estos son los bienaventurados, los pobres de espíritu, los que tienen humilde el espíritu, los que reconocen que necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces aquí el Señor nos está llamando a una condición de humildad, de humillarnos delante de la mano de Dios, de la poderosa mano de Dios. Vamos a ver un ejemplo de lo que es humillarse y lo que es, por el contrario, tener una condición de orgullo delante de Dios, y lo vamos a ver en la parábola del fariseo y el publicano. Esta la encontramos en Lucas 18, versículos 9 al 12. Lucas 18, 9 al 12, nuestro Señor Jesucristo está hablando de esta manera. Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, y mucho menos soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Les aseguro que este, y no el fariseo, regresó a su casa habiendo sido perdonado por Dios, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo acá nos está poniendo de manifiesto la voluntad de Dios, y es la que nosotros reconozcamos que somos pequeños, ¿sí?, al lado de Él, que nosotros reconozcamos nuestra humildad. Aquí el pecado del fariseo era creer que por sus actos, que por sus obras, era merecedor de justicia. Él estaba orgulloso de eso.
estaba orgulloso de esos actos de justicia, estaba orgulloso, era un falso religioso. Jesús batalló mucho con los fariseos, porque los fariseos es el modelo de estas personas, de estos hombres que se creen espirituales, que profesan religiosidad, pero que son solo de apariencias. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, blanqueados quiere decir que por dentro está lleno de inmundicia, son sepulcros, son tumbas, pero por fuera están blanqueados, o sea, tienen una lápida bonita. A eso se refería y a eso es lo que el Señor atacaba atacaba a los fariseos, porque ellos eran sepulcros blanqueados. Y aquí vemos la actitud de uno de estos fariseos, que se creía más que los demás. Al lado tenía un publicano, dice la Reina Valera. Publicano es un cobrador de impuestos y era dentro del pueblo judío, a pesar de que era un hombre rico, porque por esa labor generaba riqueza, era mal visto delante del pueblo judío porque estaba cobrando el impuesto a los judíos para dárselo a los romanos, a los que los tenían a ellos oprimidos. Entonces era mal visto, era despreciado delante de los judíos. Pero vemos la actitud del fariseo, que él con su soberbia, él estaba orgulloso por sus actos, pero en cambio el publicano estaba totalmente arrepentido, estaba totalmente humillado, no era capaz de levantar la mirada y pidió perdón, Señor, sí, pidió misericordia. El otro no pidió misericordia, el otro pensó que merecía la misericordia. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo acá que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese es el orden de Dios, que es distinto al orden del mundo. Y eso lo vemos en muchos ejemplos de lo que el Señor vino a enseñar, del amor verdadero, del amor de Dios, que era un amor sufrido, que todo lo da. Nos vino a enseñar también del servicio, que el que quiera ser primero entre ustedes tiene que servir a los demás. Y acá nos está diciendo que el que quiera ser exaltado, primero tiene que humillarse. Los orgullosos, que confían en sí mismos y en sus obras, aunque aparenten ser religiosos y piadosos, están perdidos, están alejados de Dios, están muertos espiritualmente. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. Deliberadamente, Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna para destronar a los que el mundo considera grandes. De modo que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. Entonces, nada de lo que en el mundo se considera importante, nada de lo que en el mundo se considera grande, nada de lo que en el mundo se considera valioso, es realmente así. Delante de los ojos de Dios es todo lo contrario. Delante de Dios es todo lo contrario. Lo que el mundo considera valioso, para Dios lo tiene por poco. Pero lo que el mundo considera poco, para Dios es muy valioso. Por eso, así como es un error poner la confianza en la falsa religiosidad, también lo es ponerlo en la sabiduría de este mundo, en las riquezas o en la posición social. Vamos a ir a Mateo 19:30. Mateo 19:30. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora permanecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. La Reina Valera dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Pero lo explica mejor la Nueva Traducción Viviente. Ahora vamos a ir a Mateo 7 y vamos a leer los versículos 13 al 14. 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Entonces aquí nos está diciendo que son caminos diferentes, ¿no? Son dos caminos distintos. Un camino es el camino angosto, el camino estrecho que va por la puerta estrecha, que es el que lleva a la salvación, que lleva a la presencia de Dios. Y el otro es el camino, es la puerta espaciosa, la puerta ancha, ese camino amplio, ¿sí? Que lleva a la perdición y por donde muchas personas van a entrar o están entrando.
El camino de Dios, el camino de la salvación es angosto, es estrecho, y dice que ese camino se conduce a la vida y que muy pocos son los que hallan este camino. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino, por eso es angosto. El camino del mundo ofrece muchas opciones. El mundo ofrece muchas opciones para tener una relativa estabilidad. Pero la verdad es que el único camino, el verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo. Y pocos son los que lo encuentran, advierte acá. El que está hablando acá es el propio Señor Jesucristo. Es el que nos está advirtiendo que son muy pocos los que hallan realmente ese camino, porque el mundo está diseñado para llevar a los hombres por el camino de perdición. Las cosas del mundo están dispuestas para que los hombres sean atraídos de sus propias pasiones, de sus propias ambiciones, de sus propios anhelos, de sus propios pensamientos, de sus propias filosofías, ¿sí? Para seguir en medio de las tinieblas y terminen cayendo en la destrucción. Pero el Señor nos advierte que debemos buscar el camino, la puerta angosta. O sea, ese camino es angosto y esa puerta es angosta y es pequeña porque debemos humillarnos para entrar por ese camino. Reconocer que necesitamos de Cristo, ¿sí? Reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos, de que no importa nuestra posición, nuestra riqueza o nuestro conocimiento, es nada si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:9, vamos a leer Juan 10:9. Dice la palabra: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Jesús es la puerta y es el único camino para entrar al Padre. Aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:7. Esta es la continuación del versículo del que estamos estudiando hoy, que fue 1 de Pedro 5:6. 1 de Pedro 5:6 decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Y el versículo 7 continúa diciendo de la siguiente manera: Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces el Señor nos está diciendo: humíllense para que sean exaltados, y además nos dice: pongan todas las preocupaciones en mí, todas las preocupaciones sobre Él, todas nuestras aflicciones. Dice la Reina Valera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos pide que nos humillemos, pero también nos conforta diciendo que pongamos sobre Él todas nuestras cargas. Todas nuestras dificultades, todas nuestras ansiedades, todas nuestras aflicciones las podemos descargar sobre Él y nosotros nos podemos liberar de esa carga. Entonces nuestro Señor es muy generoso, nuestro Señor Jesucristo es muy generoso, es Padre de bondad, porque no solamente nos está pidiendo que nos humillemos para podernos exaltar, sino que nos está diciendo a la vez que también pongamos en Él todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, todas nuestras aflicciones. Y dice la razón, porque Él cuida de nosotros. Él es el buen pastor, ¿recuerdan? Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas y nosotros somos sus ovejas. Vamos a ir a Mateo 11:28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Amén. Venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo les daré descanso. En el Señor, en nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar el verdadero descanso. En nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar el verdadero reposo. Para terminar, vamos a ir al Salmo 23 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Salmo 23, 1 al 3. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, dice la Reina Valera. Y así lo creemos. ¿Cómo lo dice la Nueva Biblia? Igual. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando nosotros estamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, vamos por el camino estrecho, pero es el camino correcto. Amén.
Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que necesitamos de Cristo, somos humildes espiritualmente, no condición de pobreza externa, sino de la condición de pobreza espiritual, es decir, que nos reconocemos a nosotros como pobres espiritualmente, que necesitamos de Cristo. Cuando lo hacemos, el Señor nos toma de las manos y nos guía por esas sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que has traído en este día. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra comprendemos, Padre Santo, que es importante que nos revistamos de humildad, Señor, para reconocer que necesitamos de ti, Señor, para reconocer que sin ti no podemos, que necesitamos de ti, Señor. Y sabemos, Padre Santo, porque sí está escrito que para podernos, Señor, para poder ser exaltados, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de ti, reconocer nuestra condición, Señor, nuestra condición de que te necesitamos, y de esta manera, Señor, poder poner solamente nuestra confianza y nuestra mirada en ti, Señor, que eres el autor y el consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, por guiarnos en este camino. Gracias, Señor, por permitirnos crecer en el conocimiento que tenemos de ti. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos el camino, el camino angosto, el camino estrecho, Señor, y por darnos la fuerza para andar por él. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.